Hola, buenas tardes. Soy el doctor Moisés Labrador del hospital. Yo trabajo en el Hospital Universitario Vallebrón de Barcelona y en abril de este año hicimos una charla sobre la fase inflamatoria de la COVID-19. La charla de hoy corresponde a una actualización de esa charla con los diferentes artículos, con las diferentes novedades que han salido sobre este tema, que ya tengo que adelantar que no han salido especialmente, o sea, desgraciadamente en estos meses sí que han salido informaciones, pero seguimos pendientes de una actualización en profundidad que esperemos ocurra en los próximos meses. Bueno, lo primero que habíamos comentado es la inmunopatología de las infecciones por coronavirus humanos altamente patogénicos. Realmente aquí no ha cambiado, es decir, sabemos que ocurren dos tipos de respuesta inmune. Una respuesta inmune protectora que elimina el virus en la mayoría de los pacientes y una respuesta inmune desregulada que es la que ha provocado la elevada morbilidad y mortalidad que estamos observando con los mecanismos de el daño citopático del pulmón del virus, la evasión viral y esta respuesta que ocurre de tormenta de citocinas. ¿Qué sabemos de estos coronavirus humanos altamente patogénicos? Pues básicamente sabemos que el huésped natural, el anfitrión natural, es un murciélago y de este murciélago, digamos, se transmite a un mamífero intermedio que en el SARS fue la civeta, en el MERS fue el camello, y a día de hoy pensamos que el pangolín podría ser el mamífero anfitrión antes de llegar al humano en el SARS-CoV-2, pero todavía existen algunas dudas. Y una vez que, digamos, utiliza este mamífero intermediario, ocurre la transmisión humano a humano, que es la que estamos viendo y es la que nos está dando tantos problemas y nos está alterando la vida. ¿Qué sabemos nuevo? Bueno, tenemos claro que los receptores de entrada son dos. Uno es el AC2, la enzima convertidora de la angiotensina 2, y la serin proteasa transmembrana 2, que sería el correceptor. El AC2 sabemos ahora que se expresa en diferentes células del organismo. Sabemos que se expresa en los pulmones, no demasiado, y se expresa mucho más en el intestino, en los testículos, en los riñones, además del corazón. Lo que sí que se expresa también es en los vasos sanguíneos, incluyendo los vasos sanguíneos del cerebro. Y respecto al otro correceptor, la serin proteasa transmembrana 2, también sabemos que está expresada de manera diferencial en diferentes tejidos, especialmente lo mismo que el AC2 en el pulmón, en la mucosa nasal y en el intestino delgado. Respecto a los posibles modelos animales que utilizaremos para investigar posteriormente, sabemos que no se comporta igual estos receptores en ratones o en células humanas y seguramente para estudiarlos posteriormente tengamos que utilizar modelos transgénicos humano-murido para poder estudiarlos, pero esto no corresponde a la charla que vamos a hablar. Ya sabíamos que en la respuesta inmune frente a las infecciones por coronavirus humanos altamente patogénicos hay dos tipos de respuesta principal. La respuesta inmune protectora, que es una respuesta innata y adaptativa, y esta adaptativa tanto celular como moral, y que produce la eliminación del virus y la supervivencia del individuo afecto, y la respuesta inmune patogénica o disregulada, que es la que va a acabar produciendo una lesión pulmonar aguda, un síndrome de distrés respiratorio agudo, un fallo multiorgánico, una lesión generalizada, una tormenta de citocinas, que es la que va acabando la elevada morbimortalidad. Esto realmente no ha cambiado, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos ahora? Lo que sabemos ahora es que podemos tener, sobre todo, la primera respuesta inmune que se pone en marcha es la respuesta inmune innata. Si la respuesta inmune innata es efectiva, se va a producir una eliminación viral, se van a producir citocinas antivirales y se va a producir incluso posteriormente una respuesta inmune de memoria posteriormente que va a ser absolutamente efectiva. Y es cuando ya empieza mal, cuando hay una inmunidad innata inefectiva y que el virus
deja de estar controlado cuando ocurre la respuesta hiperinflamatoria, ¿no? De hecho, tenemos dos modelos principales. Tenemos el modelo que ocurre en la mayoría de los pacientes que pueden ser incluso asintomáticos o tener una enfermedad leve, incluso moderada, en el que esta respuesta inicial que todos sabemos que es sobre todo con interferones de tipo 1, que es la que va a controlar la carga viral, va a controlar la progresión de la enfermedad, va a haber un aumento de citocinas inflamatorias, pero no exagerado, y los linfocitos van a ir aumentando progresivamente y se va a controlar la enfermedad. ¿Qué ocurre en los pacientes graves que sabemos que pueden llegar a ser hasta el 20% de los casos? Pues probablemente estos pacientes tienen una carga viral inicial más alta, las respuestas de innata inicial de interferones de tipo 1 es inefectiva y se empieza una cadena de circunstancias que acaba con una elevación exagerada de citocinas inflamatorias asociado a una gravedad de la enfermedad mucho más alta, y esto unido a los linfocitos, sobre todo los de la inmunidad adaptativa, que tendrían que comenzar a proliferar para intentar controlar la enfermedad, no entran en marcha, y entonces es cuando, digamos, se ocurren todas las consecuencias que vamos a ver a continuación. Evidentemente, en este modelo de respuesta inmune tenemos dos tipos de oportunidades de intervención. Es decir, en un primer momento, si fuéramos capaces de identificar aquellos pacientes que van a presentar una enfermedad más grave, podemos utilizar sobre todo los antivirales. Todos sabemos que está aprobado, tanto las agencias reguladoras americanas como europea han aprobado el Remdesivir como un antiviral. Lo que ocurre es que está aprobado en fases finales. Probablemente sería muchísimo más efectivo en aquellos pacientes al inicio, cuando la carga viral está totalmente descontrolada, y a partir de que la enfermedad se agrava, que aparecen todos los elementos que vamos a describir a continuación, pues tenemos lo único que podemos utilizar son los tratamientos antiinflamatorios que vamos a describir, además de el tratamiento de soporte, que incluye el oxígeno, que incluye suero, que incluye lo que es necesario para mantener al paciente con vida hasta que su propio sistema inmune es capaz de eliminar la respuesta antiviral, hasta que tengamos nuevos tratamientos. Lo que a día de hoy tenemos claro es que en la respuesta frente a este virus, frente al SARS-CoV-2, hay dos tipos de respuesta. Tenemos una inmunidad celular, que inicialmente es una respuesta innata, que libera o produce una gran cantidad de interferones, sobre todo de tipo 1, ya veremos también de tipo 2 y de tipo 3, pero principalmente de tipo 1, y una respuesta adaptativa, que la respuesta adaptativa puede ser tanto humoral como celular, básicamente, ¿no? La respuesta innata inicial se pone en marcha en cuanto entra el virus, se pone en contacto, ¿vale? Y en teoría ya entra en contacto las células dendríticas, comienzan a captar virus y comienzan a presentarlo a linfocitos T vírgenes, que se va a poner en marcha la respuesta adaptativa. Esta respuesta adaptativa tiene, digamos, dos brazos. Tienes el brazo de la respuesta citotóxica, sobre todo los linfocitos T citotóxico, y el brazo de la respuesta humoral, que va a producir las inmunoglobulinas que van a intentar defendernos contra el virus, ¿no? Tanto la IgM en primer lugar, como posteriormente con el switch, con el cambio de isotipo a tanto a IgG como a IgA, al ser una inmunidad de mucosas, básicamente. Todos sabemos que una de la población que ha tenido mayor mortalidad son los ancianos, básicamente. ¿Y qué ha llevado a que los ancianos estén más afectados, ¿no? ¿Por qué la COVID-19 ha tenido diana en esta población, ¿no? Pues en principio nos hemos encontrado con una sorpresa, que ahora lo tenemos claro, es que el virus ha sido capaz de afectar a muchos portadores asintomáticos, ¿no? Que ellos tenían una afectación de la vía respiratoria superior, lo han desarrollado y lo han extendido de una manera generalizada a sus contactos cercanos. Y entonces, al llegar
a los pacientes ancianos que tienen problemas de alteraciones del sistema inmune, sobre todo la inmunosenescencia. Tienen otras alteraciones como pueden ser alteraciones pulmonares que incluyen, pero no exclusivamente, las anomalías de la estructura ciliar, una función ciliar aberrante, una inflamación asociada a la edad, un fallo pulmonar exagerado junto con determinadas comorbilidades, se producía esta tormenta de citocinas que desgraciadamente ha acabado con la muerte de muchos de nuestros mayores, básicamente. Vamos a intentar describir un poquito más qué mecanismos fisiopatológicos son diferentes en los jóvenes y en los ancianos, ¿no? Realmente el virus llega igual a la vía respiratoria superior y llega al tracto respiratorio inferior, ¿no? Y evidentemente en los jóvenes el sistema inmune, la respuesta inmune primero innata y después adaptativa es capaz de controlarlo, y aquí tienen todos los elementos que van a intervenir en este control, ¿no? Primero el virus, luego el receptor principal, ¿no? El AC2, ¿no? El receptor de el enzima conversor de la angiotensina tipo 2, el RNA viral, es un virus RNA, la liberación de citocinas, los neumocitos de tipo 1 y de tipo 2, los macrófagos, que ya veremos después que aparecen una célula central en esta fisiopatología, las células T, los neutrófilos, las células endoteliales y el fibroblasto, ¿no? ¿Y por qué en los pacientes jóvenes no ha pasado nada y en los pacientes ancianos sí? Pues por todo lo que estamos diciendo otra vez, ¿no? Por esta inmunosenescencia del sistema inmune, esta inflamación basal asociada a la edad, ¿no? Este síndrome de distrés respiratorio agudo, esta tormenta de citocinas y asociado, en principio se había comentado coagulopatía. Yo creo que más que coagulopatía, que sí que hay, lo que hay es una endotelitis, lo que hay es una inflamación de las células endoteliales que acaba provocando a su vez una coagulopatía, ¿no? Lo que, lo que está claro es que estos elementos los tenemos totalmente disregulados, ¿no? Porque en los pacientes ancianos hay una inflamación de base, hay alteraciones relacionadas con la edad biológica, hay cambios epigenéticos, hay alteraciones del propio sistema de renina-angiotensina porque muchos pacientes son hipertensos, y es esto lo que ha acabado provocando todas las consecuencias que hemos visto en esta enfermedad. Habíamos visto que las etapas de la COVID-19, y esta es una de las primeras elementos que teníamos, que sabíamos que la respuesta inicial era temprana y que probablemente la gravedad dependía de la propia carga viral. Luego estaba la fase intermedia, que era la fase pulmonar, que se llamaba, y la fase de hiperinflamación. Realmente, y aquí teníamos el tratamiento antiviral que se recomendaba sobre todo en la primera fase, en la primera y al inicio de la segunda fase, y el tratamiento antiinflamatorio a partir de la tercera. Realmente, este esquema que salió inicialmente, que salió muy pronto, básicamente, sigue siendo absolutamente válido, aunque lo han refinado un poquito, ¿no? Realmente lo que tenemos claro es que la respuesta inmune es efectiva, o que controla la enfermedad de manera, básicamente, de manera absoluta, sin demasiados daños y de manera efectiva en casi el 80% de los pacientes. La enfermedad es grave en aproximadamente entre el 15 y el 20% de los pacientes, y es fatal entre el 1 y 2%, que evidentemente esto es si miramos el grupo entero. Si miramos los pacientes únicamente, los pacientes de edad avanzada, esta fatalidad puede llegar incluso al 50%. Lo que está claro es que sigue habiendo tres fases claramente. Tenemos la primera fase, que ocurre en este 80% de los casos, ¿no? En el que puede haber una carga viral muy alta, en el que inmediatamente ya entra al cabo de unos días, entra la IgM, y que va a ser una enfermedad de aproximadamente de la vía respiratoria superior leve, básicamente, y que en una semana la mayoría de los pacientes se van a recuperar. ¿Qué pasa si no se recuperan? Pues entramos en la fase 2. La fase 2, que ocurre en la segunda semana, básicamente, en la que ya aparece una neumonía que puede ser localizada o diseminada, y que también la mayoría de los pacientes se van a recuperar, pero ya van a necesitar soporte hospitalario, básicamente. En esta etapa, que ya ocurre a partir de la segunda semana, tenemos una activación del sistema inmune adaptativo,
empiezan a aparecer los anticuerpos específicos y una respuesta de linfocitos T. Primero la respuesta IgM, que ocurre entre los 5 y 10 días después de la infección, y después la IgG, que ocurre a partir del séptimo o entre el día 7 y el 14, básicamente, y que van a empezar a controlar la respuesta inmune. Y finalmente tenemos la desgraciada o la respuesta que menos nos gusta ver, que ocurre en estos pacientes hasta el 15% de los casos, y que es la que puede acabar en la mortalidad, que ocurre aproximadamente entre los 15 días y un mes, básicamente, que es en la tormenta de citocinas, la sepsis, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome de distrés respiratorio agudo, el fallo multiorgánico, las infecciones bacterianas secundarias, en la que hay esta exagerada tormenta de citocinas, donde tenemos claro que las dos citocinas iniciales son el eje de la IL-1, el eje de la IL-6, pero otras muchas, como el TNF, como el GM-CSF, el interferón gamma, y las alteraciones asimismo de la coagulación y del complemento, que vamos a desarrollar un poquito más en las próximas diapositivas. Habíamos dicho que lo que ocurre en esta enfermedad, en esta síndrome, en esta tormenta de citocinas, se parecía mucho al síndrome de activación macrofágica que ocurría en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Este síndrome de activación macrofágica necesitaba una predisposición genética. La diferencia clara es que ya había una actividad inflamatoria de base, pero el desencadenante eran también las infecciones virales, ¿no? Y había sobre todo dos células implicadas. Había una activación exagerada de los macrófagos y una alteración de las linfocitos T, sobre todo citotóxicos, que producen interferón gamma, básicamente. Pues esto se ha demostrado, es decir, en la COVID-19, aunque lo sospechábamos claramente, ha aparecido un papel clave de los macrófagos, es decir, las células que sospechábamos eran las responsables se han confirmado. Se ha confirmado que el macrófago es uno de los responsables de esta respuesta, ¿no? O sea, sobre todo macrófagos inflamatorios derivados de monocitos de sangre periférica, y estos monocitos son atraídos, sobre todo en pulmón, y aquí se activan y producen esta tormenta de citocinas, ayudados por los linfocitos T y por células NK también, básicamente, por una respuesta innata alterada que tendría que haber controlado y que no lo controla. O sea, esto vemos que es uno de los elementos principales. Y es esto lo que producía, que esto ya lo habíamos dicho, el famoso síndrome de liberación de citocinas o tormenta de citocinas, ¿no? Que ya sabíamos que tenía muchas causas. O sea, el síndrome de liberación de citocinas se puede producir por enfermedades infecciosas, por enfermedades autoinmunes, por inmunoterapia antitumoral, y la clínica era lo que estábamos viendo en ese momento. Síntomas de inflamación sistémica, se veía linfopenia asociada con elevación de parámetros inflamatorios, signos similares a vasculitis. Ahora yo, además que vasculitis, hablaría de endotelitis y trombosis, ¿no? Y en los estadios avanzados, el fallo multiorgánico, el fallo múltiple, ¿no? Que ya se había visto esto mismo en los coronavirus previos, como son el SARS, la enfermedad por el SARS y por el MERS en el 2012. ¿Qué sabemos más ahora? Pues sabemos que esta cinética de la tormenta de citocinas, de estos elementos, de estas enfermedades que estamos comentando, no es siempre igual, ¿no? Sabemos que cuando la tormenta de citocinas es de causa infecciosa, es como una campana de Gauss, es decir, se inicia rápidamente con un potencial altamente replicativo, ¿no? Cuando se debe a, por ejemplo, al tratamientos antitumorales como los CAR-T-cell, es mucho más exagerada, pero mucho más recortada en el tiempo, básicamente. Y en el caso de las enfermedades autoinmunes o de algunas enfermedades linfoproliferativas, al revés, es una enfermedad mucho más prolongada y que no se suspende, con lo cual requiere un tratamiento a largo plazo. Entonces, digamos que no todas las de las tormentas de citocinas son iguales, básicamente. Lo que sí que sabemos es que se inicia con una infección microbiana que daña los tejidos, sobre todo a nivel pulmonar, que ya lo sabemos, pero también a nivel intestinal. Ya habíamos visto que en el intestino es uno de los lugares donde más receptor para el virus tenemos, ¿vale? Esta
invasión microbiana provoca una activación de la médula ósea y provoca una alteración de los neutrófilos, un reclutamiento sobre todo de neutrófilos y de monocitos, básicamente, que en teoría, con un endotelio activado, estos monocitos y estos neutrófilos van a ser los que maduren a macrófagos y provocar esta tormenta de citocinas junto con células linfoides que están allí residentes, que también han sido reclutadas para esta acción, ¿no? Lo que va a producir al final va a ser una alteración de la hemostasis vascular, una edema capilar con una salida de líquido al exterior, se van añadiendo cada vez más citocinas y se va a producir al final esta coagulación intravascular diseminada y este fallo multiorgánico que desgraciadamente va a acabado produciendo la muerte de muchos de nuestros pacientes, básicamente. De hecho, esto es otra manera de verlo, ¿no? Realmente lo que en el pulmón, digamos, ocurre este reclutamiento, este pulmón, la célula principal, tenemos el neutrófilo y el macrófago. Evidentemente, la célula epitelial es importante porque es a través de la cual ha llegado el virus que desencadena todo este proceso, ¿no? Y en el macrófago es importante una organela, el inflamasoma. ¿Por qué es importante esta organela? Porque el inflamasoma pone en marcha, en primer lugar, el eje de la IL-1, ¿no? La IL-1 provoca una activación, un reclutamiento de todo el resto de células del sistema inmune que va provocándose a esta IL-1, posteriormente recluta la IL-6 y después se añaden el TNF, la IL-8, otras células, otros citocinas que van a provocar esta tormenta de citocinas y van a acabar con las consecuencias que hemos comentado, ¿no? En primer lugar, una lesión pulmonar agudo que acaba produciendo un síndrome de distrés respiratorio agudo, una respuesta inflamatoria sistémica, o sea, lo que en primer lugar es una enfermedad pulmonar acaba siendo una respuesta sistémica que las consecuencias son fallo multiorgánico, shock, función, coagulopatía, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual diríamos que el virus llega al aparato respiratorio, ¿no? Y en un primer momento lo que hace es, digamos, amplificarse, reclutar las células para que produzcan nuevos virus e infectar a todas las células del entorno, ¿no? Y en un primer momento se produce una inflamación, un reclutamiento celular que si consigue eliminar el virus es cuando, digamos, se supera la enfermedad, incluso de manera sintomática, pero si esto no pasa es cuando ocurre este síndrome de distrés respiratorio agudo que provoca edema pulmonar, que provoca reclutamiento de células, que provoca una alteración del endotelio capilar, una producción de membrana hialina, un engrosamiento del intersticio, ¿no? Y poca función de este pulmón, que es el que ha provocado todas las consecuencias que hemos visto, ¿no? Con trombosis pulmonares, con todas las consecuencias que podamos ver, que aquí está representado en el pulmón, pero esto puede acabar produciendo, ya hemos visto, a nivel sistémico en todas las células, ¿no? Básicamente, evidentemente, lo que hemos ido haciendo es, a la vez que tenemos identificado todas estas células que son importantes en esta producción de citocinas, hemos visto qué ocurre cuando intentamos interferir, cuando intentamos alterar la progresión de todas estas citocinas, y en eso estamos, eso es lo que intentamos. Intentamos prevenir las consecuencias fatales en estos pacientes de la progresión de la enfermedad, ¿no? Lo que está claro es que aquí están representados, aparte de la lesión pulmonar, también hay alteraciones cardíacas, alteraciones neurológicas de fiebre, mareo, fatiga, etcétera, etcétera, que siguen consecuencias, y las consecuencias de la endotelitis, ¿no? De la activación endotelial que altera la permeabilidad vascular, que produce shock, que produce alteraciones de coagulación, y que el tratamiento no es única y exclusivamente anticoagulantes, sino anticoagulantes asociados antiinflamatorios, que ahora intentaremos ver qué es cuáles son los que se están posicionando claramente para hacerlo. Y digo que se están posicionando porque, desgraciadamente, todavía no tenemos ningún tratamiento aprobado que haya demostrado en ensayos bien diseñados, aleatorizados, que es absolutamente efectivos. Tenemos tratamientos prometedores, pero de momento no podemos todavía recomendar de manera generalizada y necesitamos seguir investigando para ver qué es lo que tenemos que hacer.
Lo que está claro es que lo que nos gustaría, o lo que seguramente tengamos que acabar haciendo si al final este virus convive con nosotros durante mucho tiempo, como en las últimas semanas parece que va a acabar así, es decir, no teníamos claro hasta cuándo va a seguir, es decir, una de las posibilidades, y seguimos sin tenerlo claro, es decir, pero lo que está claro es que en cuanto hemos relajado un poco las medidas, se vuelve a disparar los contagios, básicamente, y antes de infectarnos, lo que podríamos hacer en toda esta población que es susceptible pero no ha estado infectado, es vacunarla, básicamente. Es decir, la vacunación específica se puede utilizar desde un año antes hasta una semana antes de la infección. Es decir, esto es lo que se está buscando y es esto en los que tenemos puestas en estos momentos las esperanzas para acabar controlando la infección. Sigue habiendo mucho, simplemente voy a referirme porque no es el motivo de la expresión, o sea, se ha comentado que alguna vacunación no específica como la de la tuberculosis o otros inmunomoduladores también podría presentar una cierta protección frente al SARS-CoV-2. Evidentemente, si supiéramos que un paciente está en alto riesgo de infección, le podríamos dar antivirales, le podríamos dar interferón directamente justo antes y en ese momento sí que estaría claro que funcione. No tengo muy claro, pero esto en esta revisión comentan los prebióticos y los probióticos como elementos que podrían estimular al sistema inmune. Evidentemente su evidencia es mucho más baja. Y después de la infección, ¿qué tenemos? Pues tenemos el tratamiento con anticuerpos de pacientes convalescientes, que ya comentaremos después, fármacos antivirales o inmunomoduladores, aquí estaría el Remdesivir, básicamente, que se podría utilizar, y los que vamos a comentar posteriormente, y los tratamientos antiinflamatorios, que es que con los que vamos a intentar controlar esta tormenta de citocinas, esta reacción hiperinmune, que es la que sabemos que está haciendo mucho más daño al individuo, ¿no? En este esquema se intenta relacionar todo esto que estamos comentando, ¿no? O sea, esta hiperinflamación asociada que viene después de la actividad viral, pues se intenta controlar con anticuerpos, con la hidroxicloroquina, que hablaremos un poco después, con los anticuerpos anti-IL-1, la anakinra, los anti-IL-6, los anti-YAC-kinasa, sin olvidar también, que no vienen en este esquema, los corticosteroides, el tratamiento de antiinterferones. Los interferones sabemos que se pueden utilizar en una primera etapa porque tienen un efecto antiviral, claramente, pero los interferones de tipo 1 y de tipo 2, además del efecto antiviral, tienen un efecto proinflamatorio, con lo cual cuando hay una hiperinflamación predomina la inhibición de estos interferones más que la estimulación. Y sin olvidar también el complemento, porque contribuye también a esta inflamación y veremos posteriormente varios elementos, ¿no? Habíamos dicho que los glucocorticoides tienen propiedades antiinflamatorias, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es transactivan una serie de moléculas y son antiinflamatorios y reprimen otras proinflamatorias, ¿no? De hecho, es el tratamiento básico que se ha utilizado en cualquier inflamación, pero al inicio de la pandemia era un tratamiento en debate. Era un tratamiento en debate porque la OMS, en su guía provisional, recomendó que no se utilizara, que solo se utilizara en casos seleccionados o en el contexto de ensayos clínicos, ¿no? La verdad es que desde hacía mucho tiempo pensábamos, numerosos clínicos, pensamos que una estrategia podía ser la utilización de pulsos el menor tiempo posible con el fin de disminuir los efectos secundarios, evidentemente. Y recientemente es esta semana, nos ha salido publicado un artículo en el New England en el que demuestra la eficacia de dexametasona, aquí en este caso a dosis bajas, en pacientes con COVID-19. Se trata de un ensayo, en este caso sí que de alta calidad, en el que incluyen 2.104 pacientes en el grupo de dexametasona y 4.231 en el grupo control, ¿no? Y principalmente lo que demuestran es que la dexametasona el tratamiento con dexametasona se asoció con un 30% de mortalidad en los pacientes más graves, ¿no? Hay otros muchos trabajos de menor calidad que también recomiendan el uso de glucocorticoides y, digamos, se está posicionando. Realmente es un tratamiento que tenemos, que es un tratamiento relativamente barato, que está a disposición de prácticamente todo el mundo y que lo que hay que buscar en qué momento utilizarlo y en cuáles son la mayoría de los pacientes que se pueden beneficiar y utilizarlos el menor tiempo posible en espera de cómo se va a posicionar todo esto, pero lo tenemos claro.
El resto de tratamiento que yo había comentado y que realmente tenemos son los tratamientos que van contra las principales citocinas que se ponen en marcha al inicio, ¿no? Los anticuerpos que inhiben la interleuquina 1, ¿no? El eje de la interleuquina 1, el anakinra, el canakinumab, etcétera, etcétera, y los que inhiben la IL-6, ¿no? Los que inhiben o bien el receptor o bien la propia IL-6, que están muy claros, ¿no? Y además, también tenemos que tener en cuenta que estas citocinas transmiten las señales a través de receptores en los cuales los principales eh, eh, transmisores de señales son las yaquinasas, ¿no? Entonces, los inhibidores de yaquinasa eran tratamientos prometedores desde el principio, ¿no? Evidentemente, aquí está representada la principal célula que es responsable de toda esta hiperinflamación, ¿no? El macrófago, básicamente, activado por el coronavirus, ¿no? Por el coronavirus SARS-CoV-2, que es el que nos está ocupando, ¿no? Ya habíamos dicho que el anakinra, el canakinumab, el rilonacept, los anticuerpos anti-IL-1 eran prometedores porque se había visto que funcionaban en otras la enfermedad similar, ¿no? El síndrome de activación macrofágica o la linfostiocytosis hemofagocítica secundaria en enfermedades autoinmunes, ¿no? Y el mecanismo de acción era porque inhibían este eje de la IL-1. Además, la IL-1, entre otras cosas, es la primera citocina que posteriormente va a activar a la IL-6, básicamente. Pues ya han salido los primeros trabajos. En este caso tengo que resaltar que todavía no son grandes trabajos de calidad. Este es un trabajo solo de un grupo reducido, es un grupo control de pacientes italianos, de 29 pacientes italianos, que en este grupo son pacientes consecutivos en el cual si dan un consentimiento informado para recibir este tratamiento, les dan el tratamiento estándar asociado a anakinra y los comparan con pacientes a los que previamente no se les había podido ofrecer este tratamiento, ¿no? Y entonces, en este caso, comprueban la supervivencia a los 21 días y ven que en los pacientes con anakinra altas dosis, que altas dosis en este caso son 400 o más miligramos al día, básicamente, el 90% han conseguido sobrevivir frente al 56% en el grupo de tratamiento control, ¿no? Y además comprueban que también casi el 72% de los pacientes están libres de intubación frente al 50% del tratamiento estándar, ¿no? Evidentemente, sin complicaciones, no tienen más infecciones bacterianas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos dice esto es que este es un tratamiento a estudiar en ensayos de alta calidad, que es lo que se está haciendo en este momento y es lo que decíamos al principio, básicamente. Habíamos dicho lo mismo de los inhibidores de las yaquinasas, ¿vale? Que habíamos comentado el baricitinib, posteriormente se ha añadido el ruxolitinib, básicamente, porque ya veíamos que eran tratamientos que presentaban un posible efecto antiviral porque inhibían una proteína que utiliza el propio SARS-CoV-2 y además por la farmacocinética que presentaban, se podían combinar con otros tratamientos por la baja unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Y están empezando a salir los primeros trabajos en series cortas, básicamente. Estos trabajos no se pueden considerar, así como el de la dexametasona es un trabajo de alta calidad, estos todavía no, pero ya nos hablan del impacto beneficioso del baricitinib en una serie de pacientes italianos. En este caso comparan 113 pacientes en el grupo de baricitinib frente a 78 pacientes que están en el grupo de estándar, que en ese momento el tratamiento estándar era sobre todo con ritonavir, lopinavir y hidroxicloroquina y medidas de soporte, básicamente. En este caso, lo que comprueban es que en este grupo de baricitinib de estos pacientes no había habido muertes, los pacientes se habían ingresado mucho menos en la UCI y habían podido altarse con negativización de la prueba contra de la PCR del frotis nasofaringeo, básicamente. Y además, el otro anti-JAK que conocemos, que es el ruxolitinib, han salido resultados similares, ¿no? Este es un trabajo que acaba de salir en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, que lo que demuestran, en este caso, estudian 22 pacientes del grupo ruxolitinib frente a 21 del grupo control y ven lo mismo, ¿no? Que los pacientes tratados con estas yaquinas, con inhibidores de yaquinasas, tienen una recuperación más rápida de la linfopenia,
que en teoría mejoran también las tomografías, los TACs de pulmonares, y que digamos es un resultado positivo para poder utilizar en ensayos más largos, en multicéntricos, para conseguir, digamos, este será el proof of concept que nos dirá que es un buen tratamiento para probar si desgraciadamente la epidemia no se termina controlando y continúa expandiéndose en nuestro medio, básicamente. Hemos hablado de los corticoides, hemos hablado del anti-IL-1, hemos hablado de los JAK kinasa y vamos a hablar de los anti-IL-6. Los anti-IL-6 fueron uno de los primeros tratamientos que se utilizaron en nuestro país, ¿vale? Porque básicamente porque una de las primeras citocinas que detectamos elevadas fueron la IL-6, y el anticuerpo que teníamos disponible, el tratamiento que teníamos disponible era el tocilizumab, ¿no? Que se une bloquea específicamente el receptor de la IL-6 soluble y los unidos a membrana, y se había visto su efecto antiinflamatorio y se estaba utilizando. Todavía no tenemos resultados de ensayos clínicos controlados de alta calidad, pero tenemos algunos que nos están diciendo que, por ejemplo, en este grupo de pacientes con tocilizumab y en el grupo control, lo que se ha visto también de pacientes italianos, básicamente, que fueron los primeros que se enfrentaron a esta enfermedad después de los chinos, básicamente, en Europa, son los primeros que se enfrentaron, fueron los primeros médicos que se enfrentaron fueron los médicos chinos, posteriormente los italianos, posteriormente los españoles y luego ya todos. Y ahora en esos momentos los compañeros de América y de otras zonas son los que, digamos, están más afectados, básicamente. Pero lo que se ve en este grupo y que promete es que los pacientes, digamos, hay una mayor supervivencia general en el grupo de tratados con tocilizumab, y además también, que es una de las características, estos pacientes también necesitan menos ventilación invasiva, y eso también repercute en su supervivencia, básicamente. Y uno de los elementos que hasta ahora hemos dicho tratamiento glucocorticoides, hemos dicho tratamiento con anti-IL-1, anti-JAK kinasas, anti-IL-6, también parece ser, y se nos había olvidado, porque uno de los elementos que ocurren en la COVID-19 es la inflamación está activada, pero también se activa el complemento y también se activa la coagulación. Se ha demostrado como uso compasivo en pequeñas series que puede tener una utilidad, anticuerpos anti-C5 como el eculizumab o anti-C5A como el IFX-1 de estas compañías, y que también vamos a ver, esperar, que ya están en marcha, ensayos clínicos aleatorizados o random controlados que nos dirán si realmente al final la unión de todos estos podemos controlarlos. Realmente hay una pequeña serie con solo 7 pacientes en el grupo de tratamiento frente a 10 en el grupo control. De hecho, se han empezado a combinar estos tratamientos, también son de compañeros italianos, ¿no? Los anticuerpos, el ruxolitinib, que es un anti-JAK kinasas, con el eculizumab, que es un anti-C5, y aquí tenemos 2 pacientes representativos en el que podemos ver que a los 14 días las imágenes de los TAC torácicos hay una mejora clara en los pacientes y que están esto. Lo único que nos dice esto es que estos tratamientos no son para utilizar de manera indiscriminada, pero sí son para poner en marcha nuevos tratamientos que pueden ser esperanzadores cuando el paciente llega a la fase de tormenta de citocinas que tenemos, ¿no? Respecto a los interferones, ya habíamos dicho que hay interferones de tipo 1, interferones de tipo 2 y interferones de tipo 3. Los interferones de tipo 1 y de tipo 2, además de efecto antiviral, son proinflamatorios, ¿no? Y que había resultados que sugerían que podían ser muy útiles en los momentos iniciales. Inicialmente, de hecho, antes se puede incluso prevenir la infección, pero que podrían empeorar la supervivencia en estadios avanzados. Estamos pendientes de los ensayos clínicos que todavía no se han publicado y es lo que tenemos, ¿no? Lo mismo pasa con el interferón de tipo 2, ¿vale? De hecho, incluso se estaba probando tratamientos anti-interferones de tipo 2, ¿vale? Porque el interferón de tipo 2, además de una propiedad antiviral inicialmente, posteriormente es una molécula proinflamatoria, con lo cual en estados de hiperactivación del sistema inmune
nos interesa controlarlo. Básicamente, también estamos pendientes de los resultados que todavía no han llegado, básicamente. Y tampoco han salido ensayos de los interferones de tipo 3, que la diferencia de los interferones lambdas, que estos interferones solo tienen efecto antiviral, con lo cual aquí sí que se pudieran utilizar en cualquier momento de la enfermedad y estamos esperando a resultados para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Habíamos visto que alguno de los fármacos que inicialmente podría activar de manera ineficiente el interferón, como la citromicina, se ha caído y en estos momentos no se utiliza por la posibilidad de efectos secundarios de tipo cardiológico, y en estos momentos ya no se recomienda en la mayoría de las agencias reguladoras, básicamente, que no están tanto nacionales como internacionales, pero estamos pendientes de cómo se pueden activar otras moléculas de interferón de los muchos ensayos clínicos que están en marcha. Bueno, aquí tenemos el kit de la cuestión, ¿no? Los antimaláricos, la hidroxicloroquina y la cloroquina, sabemos que alteran el pH lisosómico de las células presentadoras en las moléculas lisosomales, en los endosomas de las células, y esto produce una disminución de las citocinas proinflamatorias, con lo cual su efecto como molécula antiinflamatoria está ahí. Y además se había demostrado un efecto directo contra el virus in vitro, porque este efecto que tienen en los endosomas alteraba la fusión del receptor de la enzima conversora de angiotensina 2 con la spike del virus, básicamente, ¿no? Inicialmente su uso se había generalizado hasta finales de mayo de 2020. ¿Y qué es lo que pasó a finales de mayo? Pues se discontinuó de manera generalizada por un artículo en Lancet que no debemos olvidar que ha sido retirado porque eran datos fraudulentos. Básicamente, de los 4 autores, 3 se han retractado, pero posteriormente no se ha vuelto a reiniciar. No debemos olvidar que sigue presentando un papel como fármaco adyuvante, no será nunca un fármaco único, pero tiene ese papel como posible cierto efecto antiviral asociado a otros fármacos o en pacientes, y no podemos descartar su papel en pacientes ambulatorios, pero estamos pendientes de los múltiples ensayos clínicos que hay en marcha y que ya nos están diciendo que como fármaco único en pacientes hospitalizados es poco probable que funcione. Pero nos falta todo lo demás. Antes que nada, lo que pasa que, digamos, nos estamos dejando llevar por, no estamos siguiendo una acción concienzuda de vamos a basarnos solo en las pruebas, vamos a ver qué es lo que hacemos, y este ha sido uno de los ejemplos en los que nos hemos dejado llevar por la emoción de lo que ocurría cuando se generalizaba la información fuera de los círculos científicos y llegaban a los medios de comunicación y se analizaban las informaciones sin un prisma científico, básicamente. Otro de los tratamientos que habíamos comentado era el plasma inmune de pacientes convalecientes. Este es un tratamiento que es muy prometedor porque puede hacer tanto un efecto antiinflamatorio como un efecto neutralizante. Habíamos visto que esto es así. El problema que tenemos es que hay poca disponibilidad para tratarlos de forma generalizada. En este momento en el cual los pacientes críticos son escasos y que tenemos disponibilidad de este tratamiento, se está utilizando y podremos llegar a conclusiones. Y lo que sí que sabemos es que este tipo de tratamiento en los pacientes tempranos lo que hará es activar una respuesta inmune, activando la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, activará el complemento y hará una modulación inmune, y en la fase final lo que hace es modular esta respuesta inmune y neutralidad, es decir, que es un tratamiento para utilizar de forma transversal en todo tipo de pacientes con el problema que estamos diciendo de la posible disponibilidad a nivel generalizado, pero sigue siendo útil. Tampoco tenemos los resultados de los ensayos clínicos en marcha para valorar su utilidad, la dosis, la eficacia, cuándo tendremos que utilizarlo, etcétera, etcétera. Y esto no ha cambiado, ¿no? Hay múltiples ensayos, múltiples tratamientos de otros tratamientos que se siguen en marcha, que siguen activos, unos se ponen en marcha, otros se paran. Estos tratamientos, hay una verdadera tormenta de artículos que publican casos seleccionados de esto funciona en unos pocos pacientes, que no se puede generalizar y que lo tenemos aquí
y que tenemos que esperar a los resultados de los ensayos clínicos controlados en marcha para que tenemos. ¿Cuáles son estos ensayos? Pues en este artículo reciente se resumen los principales ensayos que hay contra este ensayo, ¿no? Aquí ese ejemplo, la hidroxicloroquina, el remdesivir, el lopinavir ritonavir, el tocilizumab, el sarilumab, algunos otros que se están haciendo, el baricitinib, el ruxolitinib, el eculizumab, el mesilato de camomila, la ivermectina, los corticoides, etcétera, 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 ¿no? En este caso, ha salido a la vez que recogería el recovery, que el recovery lo han publicado ya de la fase 3, los primeros resultados preliminares, que es lo que tenemos, ¿no? Y, por último, voy a hacer las reflexiones que teníamos que no han cambiado sobre el tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Seguimos necesitando identificar qué pacientes y en qué momento se va a producir esta respuesta muy alterada, ¿no? Que se caracteriza por esta tormenta de citocinas con características clínicas comunes al síndrome de activación macrofágica o la linfostiocytosis hemofagocítica secundaria, que provoca inicialmente una lesión pulmonar aguda, posteriormente el síndrome de distrés respiratorio agudo y el fallo multiorgánico después, con una mortalidad que llega al 50% en los enfermos de edad avanzada, que la terapia antiinflamatoria puede ayudar, ¿no? Y que se debería utilizar en pacientes de alto riesgo, ¿no? ¿Qué hemos añadido a los pacientes de alto riesgo? Pues sabemos que siguen siendo varones de edad superior a 50-60 años. Hemos añadido el grupo sanguíneo A, que previamente no tenía, y de las comorbilidades que teníamos la hipertensión, probablemente también tenemos que tener en cuenta la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, seguramente también la cardiopatía, y los pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué pacientes? Sobre todo aquellos que están en tratamiento inmunosupresor por trasplante, básicamente, ¿no? ¿Y en qué momento deberíamos iniciarlo? Pues esto es una opinión personal, se debería iniciar en el momento que a estos pacientes de alto riesgo le detectemos linfopenia asociado con elevación de marcadores inflamatorios, que los que depende del hospital donde se trabaje, nosotros tenemos disponible la IL-6, la ferritina, la proteína C reactiva, el dímero D y la procalcitonina, estos marcadores asociados con un deterioro clínico con hipoxemia, ¿no? Que esto ocurriría aproximadamente en el 8º, 9º día de evolución, ¿no? Y sigue siendo válida que esta terapia antiinflamatoria se debe utilizar en función de la experiencia adquirida por los equipos médicos según los criterios locales de práctica clínica en espera de todos estos resultados controlados que tenemos en marcha hasta que se generen evidencias robustas y de alta calidad tan rápido como sea posible, ¿no? Han pasado 3 meses de la última reflexión y seguimos diciendo exactamente lo mismo porque se ha publicado muy poca evidencia de calidad, ¿no? Se sigue publicando mucha bibliografía, pero de calidad estamos siendo muy poco y encima se van intercalando con publicaciones que generan controversia y que son muy complicadas de analizar. Bueno, y muchas gracias y esto es todo y sigo dedicando esta presentación a todos los pacientes y sanitarios que desgraciadamente siguen enfrentándose a esta enfermedad COVID-19 porque aunque parecía que empezamos a ver la luz al final del túnel, todavía estamos enfrascados y sigue sin verse el final de forma clara. Muy bien, muchas gracias.